Hacer saber todo lo que necesitas. Una abogada y un médico Desde otra perspectiva. perspectiva. Queremos que compartas con nosotros Todas tus inquietudes, tus dudas y todo lo que se te ocurra. un espacio fresco y diferente para estar a gusto, A gusto. donde intentaremos resolver tus dudas de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Somos Susana Holguín Y el doctor Alberto Labra. y estamos en un nuevo episodio de nuestro programa Hacer Saber. Y en esta ocasión estamos muy felices de tener aquí a un gran amigo, alguien a quien le tengo una gran admiración. Se llama Antonio Rada y tenemos un programa genial el día de hoy. Vamos a hablar sobre los genios. Vamos a hablar sobre los... Sí, exacto. Eso es para festejarlo y para gritar, hablar sobre los genios. Algo que está Exacto. como malentendido, ¿no? Claro, bueno, para empezar es una palabra polisémica, es decir, tiene múltiples significados. Y por ejemplo el RAI te dice que tiene 10 significados. Entonces si tiene 10 significados, pues es posible que haya mucha confusión al respecto. Sí, exacto. Justamente ayer buscaba la definición de genio en la RAE y encontré los 10 significados. Encontré uno que se apega a lo que vamos a hablar hoy, Sí. y de acuerdo con la RAE, con la Academia de la Lengua Española, Así es. dice que en el contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy, Sí. que genio es la capacidad mental extraordinaria para crear e inventar cosas nuevas y admirables. Exactamente, es la opción número 4. Tú sí sabes, Pero sin embargo, a mí sí me gustaría abrir un paréntesis. por supuesto. ¿Quién es Toño Rada? ¡Ay, carambas! ¿Quién es Toño? Porque, digo, nosotros aquí con toda la confianza y todo, pero ¿quién es Toño Rada? A mí me gustaría, antes de entrar en tema, ¿quién es? Uy, bueno, es una persona que se autodefine como un glocogenioco. Entonces, imagínate, ya nada más por la autodefinición de glocogenioco, en donde digo que es un genio loco, que tiene algo de genio y algo de loco, y bueno, es un yin-yang, en donde un genio se enamora de un loco y el loco se enamora de un genio. Entonces, pues bueno, soy una persona que nació en 1975, el 18 de diciembre de 1975, y bueno, como por ahí digo, nací con muchas determinaciones, es decir, nací en México, nací como varón, hombre, de cierta clase social, de ciertas condiciones que pues me determinaban como un mexicano. Y fui creciendo y empecé como a cuestionar muchas cosas. Y a partir de ese cuestionamiento, por ejemplo, entre mi búsqueda llegué a un filósofo llamado Federico Nietzsche. Y él, en uno de sus libros que se llama Ecce Homo, viene una frase que fue la que me cautivó. Porque la frase la dijo Píndaro, un poeta griego. Y la frase es, llega a ser quien eres. Entonces a mí fue como el sonido de, por ahí tenemos un tamborcito que suena muy bonito, así de, oh, esa es la frase. Y ese llegar a ser quien eres me llevó a que hiciera una fundación, que ya después hablaremos de la Fundación Telegenio, pero pues bueno, me motivó desde muy temprana edad también, pues toda esta cuestión de qué es la genialidad, ¿no? Por ejemplo, a los 7 años que conocí a Salvador Dalí, uno de sus cuadros, se me hizo espectacular porque los tigres eran reales, el pescado se ve real, la mujer se ve real, todo se ve real, pero en conjunto es surrealista, o sea, es algo que dices, esto no existe. Entonces, ¿cómo puede meter elementos reales en una composición que en el agregado es irreal? Entonces, también escuché hablar sobre Leonardo da Vinci. Y cuando oí que era un polímata, dije, ¿qué es eso? Y cuando empecé a ver que era bueno en múltiples áreas, pues a mí me hizo también esa sensación de qué genial ha de ser poder ser bueno en múltiples áreas. Y bueno, pues eso me hizo ser bastante hiperactivo. Y ya hablaremos después de las 9 características principales de los niños y jóvenes con altas capacidades intelectuales. Y bueno, pues me hizo que yo, por ejemplo, a los 4 años y medio más o menos empezara yo a leer. Entonces, pues yo tenía mucho deseo por conocer. Y bueno, pues eso me ha llevado a viajar por muchas partes del mundo, me ha llevado a hacer exposiciones en Italia, me ha llevado a hacer una fundación para niños genio. Y bueno, pues tengo algunas cositas que a lo mejor al rato podemos platicar.
que se me hacen como de mis ideas más geniales que he tenido, que sería interesante como darlas a conocer. Yo tengo aquí que es licenciada en Economía, egresada del ITAM. Del ITAM, muy bien. Exacto. ¿Por qué? Ok, muy buena pregunta, fíjate. Fue muy divertido que estando en la prepa, pues yo, todo me gustaba, entonces el problema era, escoge qué área te vas. Entonces yo dije, bueno, área 1, físico-matemática, me gusta, podría ir. Área 2, químico-biológico, me gusta, podría ir. Y cuando llegué al área 3, alguien me dijo que era la cómico-recreativa en vez de económico-administrativa. Entonces, ese cómico-recreativa dije, o sea, porque bueno, soy un ludista iludinado, ya después explicaré qué es esa parte, y dije cómico recreativo. Entonces me metí al área 3 y bueno, ahí descubrí que, pues bueno, la economía como tal me llamó la atención, que después me gustó también la filosofía, por eso también estudié filosofía, y descubrí que muchos filósofos o economistas eran ambos, o sea, eran tanto economistas como filósofos, desde empezando por Aristóteles hasta terminando por un Karl Marx o un John Stuart Mill, que digamos, él era tanto economista como filósofo. Entonces, pues me di cuenta que sí van de la mano, aunque pareciera ser que el dinero y el saber no tuvieran nada que ver. Qué interesante. Sí, Qué interesante. ¿Y en qué momento, bueno, a mí me gustaría saber, en qué momento te definen o te defines como genio? Ok, fíjate, es bien interesante. Yo llegué a un libro de un psiquiatra francés que se llama Philippe Renaud, no lo pronuncio bien porque no sé francés, pero el libro se llama El genio y la locura. Y ese libro a mí fue revelador, me ayudó a entender muchísimas cosas porque pues dentro de mi ámbito familiar yo no me sentía ubicado en ninguna parte, ni siquiera con mi familia, porque decía, bueno, a mí me gusta la música, toco 4 instrumentos y nadie en mi casa hace música. A mí me gusta estudiar de religiones, de ciencia, de filosofía, de arte, y pues mi papá terminó la prepa y se acabó. Mi mamá hizo secundaria y carrera técnica de secretaria. O sea, como que no había, yo decía, ¿de dónde me sale toda esta inquietud por aprender, por conocer, por saber? Y bueno, como que no me encontraba, y en algún momento sí pensé en una cuestión como de locura, porque de alguna forma, si han leído a Kafka y su Metamorfosis, pues yo me sentí un poco como Gregorio Samsa, un bicho raro. Entonces, esa parte de no saber qué sucedía conmigo, por ejemplo, yo empecé a buscar la etimología de la palabra Dios. Muchas personas ni les importa, ni simplemente, Dios, siempre ha existido esa palabra. No es cierto. Conforme vas viendo la filología de esa palabra, pues encuentras que un diccionario común te dice, Dios viene de Deus, en latín, y se acabó, no te dicen absolutamente nada. Y tú dices, bueno, ¿y Deus de dónde viene? Y pues no te dicen, porque pues no les conviene decir de dónde viene Deus. Hasta que leyendo a Homero, y no Homero Simpson, pues encuentras frases como, por Zeus. Y yo dije, por Zeus, por Dios. Mira, empiezas a ver que Deus y Zeus tienen una morfología fonética muy, muy parecida. Y dices, oye, pues sí, Zeus es el padre de todos los dioses, entonces, o sea, el padre de los dioses, ¿no? Y tuvo hijos en la tierra. Y entonces empiezas a ver que Júpiter es el padre Dios. Entonces empiezas a ver toda una cuestión. Y dije, wow, ¿y yo por qué estoy investigando esto? O sea, yo sentía esta como búsqueda del sentido, de encontrar la raíz de todas las cosas. Entonces, cuando llega este libro y te explica cómo se desarrolla la genialidad en el arte musical, en el arte escrito y en la parte pictórica, pues bueno, fui viendo los desarrollos de diferentes genios a lo largo de la historia, y pues descubrí que yo tenía esas etapas, pero completamente arrevesadas, ¿no? Ni siquiera yo seguía el orden que ahí aplicaban. Y eso también me sucedió, por ejemplo, cuando entré a Mensa Internacional. Mensa es una asociación internacional de personas con alta capacidad intelectual, o alto IQ nada más, porque en realidad solo te hacen prueba de IQ. Y pues de alguna forma también me noté o me sentí raro entre ellos, ¿no? Entonces era una sensación de por todos lados me siento raro, y era como, ¿qué sucede? Entonces esa búsqueda de buscar
un sentido, me llevó a decir, bueno, pues a lo mejor no soy genio, a lo mejor estoy más loco que genio, y entonces empecé a jugar con eso de glocogenioko, ¿no? Entonces, por eso me autodenomino glocogenioko, porque ahora sí que es tu propia forma de definirte, y nadie más te puede decir, ay, no es cierto, el primer glocogenioko fue tal, y pues no lo hay. Entonces, la autodenominación, que incluso, por ejemplo, Dalí era muy divertido, porque cuando le preguntaron a él que cómo se llegaba a ser un genio, él dijo, jugando a ser un genio, se llega. Entonces, Dalí es un gran maestro en la cuestión de la genialidad, porque tiene que ver con que todo niño, cuando juega, es un genio, está generando un mundo de fantasía en el cual está creando, pues ahora sí, un universo entero, ¿no? Entonces, si nos vamos a una versión más, quizás más académica, en términos de que cuando le preguntaban a Edison que qué era o qué hacía que un genio fuera un genio, él decía, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Entonces hay que trabajar mucho tus ideas geniales. Wow. Qué interesante, qué interesante. Me gustaría leer una definición de genio de Manuel Kant. Decía que la genialidad es el talento de producir algo, para lo cual ninguna regla determinada puede darse, ni una predisposición que consista en una habilidad para algo que pueda aprenderse siguiendo una u otra regla. Es interesante cómo Kant deslinda las reglas de la genialidad y tiene sentido con lo que acabas de comentar justamente. Me gustaría preguntarte, Sí. ¿cómo se le conoce a la condición de ser genio? ¿Se le dice genialidad? Ok, fíjate. En términos psicológicos se habla de sobredotación, superdotación, o en inglés le llaman gifted. Y bueno, gifted es como con un regalo, ¿no? Con un don. Entonces, pues tiene algo de mágico. De hecho, la genialidad es un constructo social. Las personas pueden decir, Arjona es un genio, y punto. Entonces, si la gente dice que Arjona es un genio porque es un constructo social. Entonces, al final de cuentas, en el libro del genio y la locura también te dice, mira, el loco es un genio fracasado y el genio es un loco que tuvo éxito. Entonces, Cristóbal Colón, por ejemplo, si no hubiera logrado lo que logró, hubiera sido un loco que creía que el mundo era redondo. Pero como llegó a unas Indias orientales, pues dijeron, no, pues es un genio, porque bueno, encontró una ruta que nadie había encontrado, ¿no? Entonces, sí es bien importante que el constructo de la genialidad es un constructo social. La gente a lo largo del tiempo, si perdura la idea de que alguien es genial, por ejemplo, Da Vinci es la idea del constructo social más generalizado en Occidente de lo que es genialidad, y bueno, pues en la época de Da Vinci, probablemente a muchas personas Da Vinci ni siquiera por aquí pensaran en decirle, eres un genio. Y ahí estaba, o sea, es algo muy, muy social y mucho de marketing. Pero si ya nos vamos a la parte científica, en la parte de medición, pues es simplemente personas que tienen una alta capacidad, no solo intelectual, porque bueno, en la parte del IQ, sí es importante el que tengas una capacidad de entender a profundidad, pero también la parte de imaginación, el IQ no la mide. Entonces, para mí la genialidad está en esa fuente, o sea, ¿qué mayor genialidad es pensar que todo lo que nos rodea, alguien lo imaginó alguna vez? Alguien imaginó un micrófono, alguien imaginó un televisor, alguien imaginó unos lentes y alguien lo generó. Entonces, la genialidad está en encontrar esas soluciones a problemas que yo tengo problema de no ver. Bueno, pues encontré que con cristales y con cierta curvatura del cristal puedo mejorar mi visión. Oye, eso es genial, ¿sí? Entonces vamos a decirlo que el genio no te lo puedes decir a ti mismo, aunque por ejemplo el mismo Dalí lo decía, ¿no? Decía, él se autonombraba genio y al final todo el mundo dijo, sí, es un genio. O sea, no había duda de que era un genio en su capacidad creativa. Qué interesante, ¿sabes? Y justo lo que estás comentando. En general tenemos la idea, los que no sabemos de esto, que un genio es alguien que es bueno, generalmente en habilidades matemáticas, en ciencias exactas, es lo primero que nos viene a la mente. Sí. Sin embargo, hay diferentes tipos.
Vaya, hablamos de Mozart, era un genio. Sí. Has comentado acerca de Da Vinci, has Sí. comentado acerca de Dalí, Van Gogh, Sí. Aristóteles, Al-Khwarizmi, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Steven Spielberg. Todos ellos son genios en Sí. diferentes áreas. Así es, así es. Entonces, no tienes que ser genio específicamente desde un punto de vista científico o desde Ajá. un punto de vista matemático. Artístico. Artista, o sea, puedes ser genio desde muchos puntos de vista. De hecho, sí. Y eso me lleva a pensar cómo se mide o cómo se diagnostica la genialidad. Ok, bueno, fíjate, yo tengo una frase que viene en mi libro de El laberinto de la genialidad, en donde digo que a diferencia, vamos a utilizar dos palabras que son como sinónimos, pero que nos van a entender. Fíjate, mientras que un artesano produce productos o produce artesanías, un artista genera genialidades. O sea, vamos a decirlo en términos de producir y generar, parecieran sinónimos. Pero el generar genialidad es algo único y repetible. El producir es algo repetible. Entonces, hay artesanías de cierta zona del país y que sabes que la puedes tener y comparar con otras artesanías y todos son muy parecidas, las muñequitas o la artesanía como tal, pues te dice es de esta zona. En cambio, cuando tú ves un cuadro de Van Gogh, dices, ¿lo pintó Van Gogh? Claro, hay imitadores de Van Gogh después, sí. Y entonces dices, sí, pero el original, el primero, el que generó esta forma de pintar, es Van Gogh. Entonces, tú puedes distinguir un cuadro de Picasso, de un cuadro de Dalí, de un cuadro de Van Gogh, porque cada quien tiene algo que lo hace especial. Y por ejemplo, tenemos el caso de Mozart y de Beethoven. Cuando a Beethoven, su papá quería replicar el modelo del papá de Mozart, dijo, yo quiero que mi hijo sea el nuevo Mozart, pues si hubiera tenido éxito el papá de Beethoven, pues entonces Beethoven ha sido una copia al carbón. Claro, no sería conocido. ¿Eh? No sería conocido, No sería claro. conocido, sería una Sería copia uno más, Uno más. que trató de ser Y lo Mozart. interesante fue, encontró su propia genialidad y a partir de eso, pues bueno, aunque los dos seamos considerados genios de la música, cada quien tiene su forma muy especial y específica de producir, de generar. Y son reconocibles, totalmente reconocibles. Así es. Lo que me lleva a pensar que entonces la genialidad habla de individualidad. Es una individualidad desarrollada al extremo. Entonces, por eso, por ejemplo, en términos de IQ, se dice que arriba de 145 ya podemos empezar a hablar de genialidad. Obviamente 160 es todavía más. Sí, perdón. Vamos a decirlo. Dentro de la campana de distribución de Gauss, la media está en el 100. Si te mueves dos desviaciones estándar a la derecha, está el 130, ahí empieza la superdotación. Pero ya en 145, que son 3 desviaciones estándar, ya empieza a hablarse de genialidad. Y bueno, 160 pues ya es genio completamente seguro de que lo sea, porque estadísticamente hablando es muy poco común y bueno, pues lo que genera, lo que produce, pues también es muy poco común. Digamos, es la única manera de medir que estás arriba del parámetro. Porque he escuchado decir a personas, digo de manera personal, he escuchado a gente cercana que dice mi hijo, Sí. o yo, o mi hija, es un genio porque es muy inteligente. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Me explico? Porque yo Sí. no les veo a todo el mundo, obviamente, esos dotes de genialidad. Sí. Claro, hay gente muy inteligente, hay gente muy lista. Sí, sí, sí. Y a lo mejor que sí pasa un poquito el estándar de la inteligencia de la gente o a dónde llega, pero a Sí. lo mejor es un tema de creatividad, nada más, ¿me explico? Ok. Pero que no tiene que ver con que ya seas un genio. Sí, de hecho, la mejor respuesta para saber si es un genio son sus obras. No podemos decir que tiene el IQ de un genio, sí, pero ¿y qué hace? Y si no hace nada, pues entonces está perdiendo, como diría la canción de Duncan Du, y en la sombra mueren genios sin saber de su magia. Entonces, de hecho hay potencial y todo el mundo tenemos ese potencial. El grave problema es que en términos sociales, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y si mis circunstancias no son geniales, pues yo difícilmente voy a desarrollar la genialidad. Claro. Pero si yo desarrollo circunstancias geniales a mi alrededor, pues muy probablemente esa genialidad la voy a poder explotar. Entonces, por eso Telegenio nace como esa idea de generar circunstancias que permitan desarrollar la genialidad. Entonces yo como mamá, si veo que mi hija, bueno, Sí. en el caso yo tengo una niña, Sí. hace cosas
diferentes que me parecen geniales es encaminarla y entonces que se desarrolle. Ese es el punto, ¿no? Sí. Y fíjate, lo más increíble es que, por eso es esa frase de llega a ser quien eres. No es que yo decida quién va a ser el niño, quién va a ser la niña. Yo no tengo una varita mágica para decir, mira, ese es el nuevo Dalí que va a haber. No es cierto, o sea, no sabemos. Y es la gran incertidumbre y lo maravilloso de la genialidad, que nunca sabes cómo va a terminar siendo. Pero el único que tiene esa capacidad es el que tiene esa introspección, que necesariamente tienes que tener una buena dosis de soledad para encontrar dentro de ti, como si fuera una criba en donde pudiera sacar de todos mis talentos cuál es el talento que puedo desarrollar más y que me hace único y especial. Y a partir de eso, bueno, pues lo empiezas a desarrollar y bueno, puedes llegar a... Pero qué fuerte y qué interesante, fíjate, doctor, lo que acaba de decir, eso de la dosis de soledad. Desgraciadamente, en la sociedad y en el sistema de creencias en donde nos desarrollamos, no, lo primero que nos enseñan es, somos seres que estamos diseñados para vivir en sociedad. Espérame, eso, digo, para mí tampoco es cierto, por eso me pareció interesante e increíble, ¿no? Sí. Creo que la receta perfecta para todo ser humano es, claro, vivir en sociedad, pero una buena dosis de soledad, y a eso no nos enseñan. Y es que fíjate, hay otra cosa muy interesante que esto se lo debo a Osho. Osho me hizo ver constancia de la diferencia entre aislamiento y soledad. Entonces, yo sí padecí un tiempo el aislamiento. Y el aislamiento es una sensación horrible porque sientes que no conectas con nadie y que estás aislado de la sociedad. Entonces es como una sensación de que yo vivo en mi propia isla y el universo entero hace otras cosas, pero yo no tengo comunicación. Entonces el aislamiento pues obviamente es lo que mucha gente no quiere y entiendo el por qué, porque es una sensación muy desagradable. Pero yo le di la vuelta, o entendiendo con lo que dijo Osho, yo de broma digo que la soledad es la edad de sol, es decir, de brillar como un sol. Entonces, cuando estás en soledad, es el lado positivo del aislamiento y ahí es cuando dices, oye, es la completa libertad para hacer absolutamente lo que quieras. ¿Quieres bailar? Bailas. ¿Quieres cantar? Cantas. ¿Quieres hacer, pensar en matemáticas? Piensa en matemáticas. O sea, lo que quieras, porque no hay nadie que te vaya a juzgar qué mal bailas, qué mal cantas, qué mal, esa idea no es posible. O sea, no hay nadie que te pueda juzgar. Entonces, cuando aprendes a vivir en soledad, o sea, yo he creado muchísimos de mis libros en soledad y para mí es lo más hermoso que puede haber y por eso es un sol que está produciendo, la edad de producir, de brillar, de generar. Entonces, por eso podría clarificar. Es que finalmente Osho también para mí en lo personal es otro genio. Claro. Y ya un genio en el aspecto a nivel conciencia, que ya está mucho más cañón. O sea, espiritualidad y conciencia, desencadenando en conciencia, eso está muy cañón. Pero bueno, ya tendremos, da para mucho esto. Exactamente, sí, es todo un tema. Sí, y retomando lo de la soledad, o sea, finalmente me quedé pensando ahora, ¿qué cantidad de genios podríamos tener en nuestro país, en nuestro mundo, que simplemente no son diagnosticados como tales y explotados como tales? Uno, porque falta apoyo, porque hay que cumplir con los requisitos de la pirámide de Maslow. Necesitamos comer antes de desarrollar la genialidad. Sí. Pero, bueno, la falta de apoyo también, que de eso supongo, yo creo que vamos a requerir un programa completo para hablar del apoyo que hace falta para los genios. Sí. Pero necesitamos introspección. Si no estamos haciendo una exploración de nosotros mismos, es imposible que logremos entender que podemos tener genialidad y que podemos ser unos genios y que podemos lograr cosas que no se han hecho previamente. Sí. Es como indispensable. Entonces el IQ... algo muy común, algo que hemos escuchado todos. Sí. El IQ termina siendo solamente una medición de una rama de la genialidad. ¿Nos puedes explicar qué es el IQ? Claro, mira, para mí el IQ incluso es como si fuera un termómetro. O sea, es una herramienta que te mide la temperatura del termómetro. Bueno, aquí el IQ te lo mide la prueba de IQ. Y bueno, son pruebas que hacen psicólogos profesionales que tienen, pues ahora sí que la parte de psicometría pues, bien estudiada porque la tienen que aplicar. De hecho, en algún momento tuve más de 100 currículums de psicólogos y yo les apliqué su prueba de IQ porque dije, bueno, si vamos a ver que ellos son los que van a medir la prueba de IQ a niños con alta capacidad, pues vamos a hacerle la prueba a los mismos psicólogos. Y bueno, fue una maravilla porque en la muestra fueron 100 psicólogos a nivel nacional y solamente 8 salieron con superdotación.
que fueron los que contraté. Un 8 de 100. 8%. 8 de 100. Entonces, y bueno, de esos 8, en realidad solo 2 fueron los que sacaron 130 o más. Los otros estaban por arriba de 108. Entonces, pues fue interesante porque, de hecho, estadísticamente hablando, es el 2.28% de la población y efectivamente fueron 2 de 100 los que lograron Justamente. ese y dije, wow, o sea, me encantó la precisión, la exactitud. Y volvemos, ¿por qué? Porque si yo contrato a un psicólogo que sacó 96 de IQ, pues no estoy seguro de que vaya a aplicar correctamente la prueba. Claro. Porque aparte es justamente lo que estás buscando. Exacto, entonces necesito personas inteligentes que puedan medir correctamente la inteligencia. Pero mide solamente la inteligencia en un aspecto. Un aspecto, de hecho, fíjense, de la etimología de la palabra inteligencia también es bien interesante porque he encontrado una doble etimología. Y eso nos ayuda a entender qué es lo que significaba originalmente la inteligencia y qué luego le hemos dado de significados, porque te puedes encontrar en la RAE, te da 7 significados de inteligencia. Pero bueno, en términos etimológicos, inteligencia viene de inte, leyere, donde inte es interior y leyere es lectura, y la otra es inte e leyere. Inte de interior, e leyere como elección, es decir, de elegir. Entonces, es elección interna y lectura interior. Yo veo un libro y si soy capaz de intelegir, de tener una lectura interior de qué dice y entenderlo, pues entonces soy inteligente. Y yo tengo mis llaves de mi casa y si yo sé elegir cuál es la llave que abre mi casa, soy inteligente. Entonces es una doble etimología de capacidad de entender, de elegir correctamente los significados de lo que estoy leyendo o de lo que estoy viendo para encontrar una solución. Sí, que tenga una aplicación práctica. Tal cual. Entonces, eso es su origen. Ya después, inteligencia se le compara con habilidad. Y bueno, podemos tener habilidades intelectuales, podemos tener habilidades sinestésicas, corporales, podemos tener habilidades musicales, o sea, las inteligencias múltiples, pues le podemos llamar habilidades múltiples y pues queda igualito. O sea, no hay diferencia entre inteligencia y habilidad para Howard Gardner, que sería uno de los autores que habla sobre las inteligencias múltiples. Entonces, pues ya cuando amplías eso, y hace rato estamos hablando de que, oye, sí, mucha gente piensa que solo es un genio de las matemáticas, solo Albert Einstein es un genio y se acabó. Porque es como la parte más reducida, porque pues como la mayoría de la población, las matemáticas es un idioma extraño, dicen, pues solo los genios lo entienden. Pero ya lo vimos con esta parte de inteligencias múltiples, pues la genialidad es múltiple, está en todas las áreas. Desarrollo humano puede ser genial en la cocina, puede ser genial en la espiritualidad, puede ser genial en la música, en la ciencia, en los deportes, en todo hay genialidad. Entonces, de hecho, otra vez citando un poquito el laberinto de la genialidad, menciono de que si es cierto de la teoría del Big Bang de la singularidad, pues bueno, si todo fue en algún momento un solo punto, de ese punto se generó el universo entero, pues bueno, pues el universo entero es genial, o sea, no hay nada que no sea genial en el universo. Entonces es cuestión de que la persona se dé cuenta de la genialidad que le rodea para que empiece a ser más y más genial. Mira, y respecto de esto, sí. o sea, yo sí quiero mencionar que sé que participaste en la modificación a un artículo de la Ley de Educación, sí, que es el 41. Exacto. Y respecto de eso, no me quiero adentrar ahorita mucho en temas legales, porque yo podría hablar de eso todo el tiempo. Sí. Pero fíjate que sí tengo una pregunta. Venga. A mí me gustaría saber que a tu parecer, sí, ¿cuáles serían las reformas más importantes que deberían realizarse para mejorar nuestro sistema educativo actual, refiriéndome a la población estudiantil en general, es decir, sí, la población que no es perteneciente al grupo de superdotados? Ok, fíjate, voy a empezar diciendo mi mayor crítica al sistema educansativo, así le llamo yo, pero fíjate, el grave problema es que me queda claro lo que creo que sería mejor para la población a la que yo estoy enfocado, pero sí me queda claro que a lo mejor lo que para mí es una crítica, el sistema educansativo, pues sí es necesario para las personas pues más normales, digamos, más cercanas a la media, ¿no? Porque a mí el sistema educansativo, le llamo así y viene de broma, es porque para mí es muy repetitivo. De hecho hay un poema bastante famosón por ahí que está publicado en YouTube,
que dice, repito que repiten las repeticiones repetidas por repetidos repetitivos, que repiten por repetir, repitiendo sin cansarse de repetir, por repetir, repitiendo, lo repetiré, lo repetiré, lo repetiremos, lo repetiremos. Repetitivamente repetimos que al repetir repeticiones repetitivizantes ahogamos el supremo deseo repetitivo de seguir repitiendo repeticiones repetamos por nosotros. Me cansaré de repetir, repito, me cansaré de repetir, repitan conmigo, basta de repetir por hoy, basta de repetir por hoy, por hoy, por hoy, 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 hoy. Y lo dije antes que Fox. Entonces... No, claro que no. Entonces, pues bueno, para mí el sistema es muy repetitivo y pues me aburría. Y entonces yo buscaba entender más y me encantaba crear. O sea, a mí creo que algo que le hace falta muchísimo al sistema educativo es la creatividad. A mi sistema en inteligencia se llama el sistema educreativo. Entonces, para darte una idea de, en una sola frase, cómo es el sistema educativo, digo, estudiante, no hay enseñanza, el aprendizaje se hace al conocer. Entonces, estoy parafraseando a Antonio Machado, que cantaba Serrat, en donde caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, pues todo el sistema educativo te dicen, este es el camino, y ahí por aquí hay que caminar, y tienes que pasar mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, español 1, español 2, español 3, español 4, y es la carretera a donde todos llegamos convergentemente al mismo resultado. Y bueno, yo que soy divergente, digo, no, o sea, hay múltiples vericuetos por donde puedes explorar cosas, y eso es el papel de los genios. Los genios no tomamos el camino, mejor tomamos la ruta, diría Gustavo Cerati. Sal del camino y toma la ruta. Qué interesante. Finalmente, bueno, algo que he estado tratando de hacer en toda mi vida docente ha sido enseñar a mis alumnos a pensar fuera de la caja. Claro. Me parece que eso es lo más importante, no es que aprendan cosas específicas, sino que aprendan a pensar por sí mismos. Eso me parece que es mucho, mucho más importante. Clarísimo. Y tristemente no se hace. No, y ahora, y volvemos, lo triste es que ya cuando llegan a nivel universitario, pues ya vienen con el condicionamiento de tantos años. Y bueno, a mí me tocó, hay una anécdota muy buena que tuve con un maestro que de cariño le decían Inmundo Flores, pero era Edmundo Flores. Primer día de clases en el ITAM, tópicos de desarrollo económico. Veo un viejito con su cola de caballo y su bastón y así sus barbas, y dije, no es maestro del ITAM, o sea, se veía más de la UNAM. Y sí, bueno, exacto, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, llega la hora y alguien llegó tarde, no, fuera, y no lo dejó entrar porque había llegado 1 minuto tarde, entonces no dejó entrar. Okay. Y entonces nos queda viendo a todo el salón y de repente dice, todos ustedes, ni siquiera dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, empezó así, todos ustedes están echados a perder. Así de primera frase y todos así, ¿qué está pasando? Y dice, sí, ni me miren así. Entonces, el sistema los ha echado a perder. No saben pensar. Y todos así en silencio. Dice, ¿no me creen? A ver, dígame, un filósofo de este siglo. Era 1999, entonces todavía era siglo XX. Entonces que le levanto la mano. Y yo estaba hasta atrás, porque era el desmadroso hasta atrás. Levanto la mano. A ver, ¿quién? Le digo, Michel Foucault. Pásale al pizarrón y escríbelo. Porque dije, a lo mejor nada más lo yo. Y no. Entonces ya puse Michel Foucault. Y dijo, muy bien. ¿Y los demás? Silencio, o sea, silencio. Y entonces dijo, a partir de ese momento, su favorito del salón fui yo. Y los demás así de, ¿qué onda con este tipo? Porque pues no. Trampa, porque lo dijo el filósofo. Exacto. Entonces sí es triste porque efectivamente necesitamos fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento propio, el pensamiento autogenerativo. O sea, que la gente diga, oye, hay que aprender a pensar, y bueno, hay que pensar y poner en duda y dudar y hacer muchas cosas, pero es eso indispensable, indispensable. Si no enseñamos a dudar, no estamos enseñando realmente. Oye, estamos siendo loritos. Y una vez que ya se ha detectado y desarrollado un talento, ¿cómo evitas la fuga de cerebros al extranjero? Ay, bueno, eso todavía no lo hemos logrado porque sí se nos han ido varios todavía, pero pues se evitaría si en este país hubiera empresarios o hubiera gobernantes que estuvieran realmente interesados en apoyar ese talento. Yo sé que hay esto de... hay ciertos programas que han ayudado, logramos con la modificación de la ley que, por ejemplo, Niños Talento surgió, también estuvo esto de el TEC de Monterrey ha estado apoyando, o sea, hay ciertos como indicios. Hay una escuela en Aguascalientes, hay otra en Jalisco, otra que está en
en Monterrey, pero pues en realidad sigue siendo muy poquito. O sea, por ejemplo, en el momento que hice la modificación de la ley, en el año 2003 había apenas 4.893 niños atendidos en todo el país, que era el 0.06% de la población estudiantil. O sea, una nada. 0.06. Sí, o sea, una nada. Entonces, conforme salió la noticia y luego, porque en el 2007 fue cuando saqué esta noticia y terminé yendo al Senado, hicimos la modificación, pues eso ayudamos que en su cúspide del 2012 subiéramos a un 14% aparentemente de atención a esta población. Porque bueno, lo digo aparentemente porque pues, son los datos oficiales de la SEP, pero luego ya en el sexenio de Peña Nieto cayó a la mitad, como unos 7%, y luego en el sexenio de Morena, pues ni estadísticas hay, y ni siquiera existimos para la doctora Claudia Sheinbaum. Oye, ¿entonces consideras que el problema fundamental de la educación en el país es la inversión? La mala inversión, no saber cómo invertir las cosas, o sea, es una cuestión de inteligencia. Que volvemos, sí está bien que se haya enfocado a diversificar, a que hubiera más población educada, porque volvemos, eso fue uno de los graves problemas de la Revolución Mexicana, decir, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos una población analfabeta, y bueno, pues trabajaron mucho eso, y eso es lo que se tuvo que hacer. Pero en esta segunda etapa, digamos que tendríamos que empezar a tener un tipo de educación más específica para cada grupo de población. Vamos a decirlo, si la educación fuera como una playera, pues no podemos dar una playera tamaño estandarizada para todas las personas, porque pues tenemos diferentes tamaños en las personas. Entonces tendremos que dar una educación más creativa para los que son más creativos, una educación menos creativa para los que son menos creativos. Entonces tendremos que, por ejemplo, el sistema alemán es muy así, van como definiendo por caminos las habilidades de los alumnos, y entonces los alemanes han sabido desarrollar científicos, han sabido desarrollar técnicos, han sabido desarrollar porque, bueno, tienen muy bien estructurado su sistema educativo. Y es individual. Vaya, individualizan las habilidades de cada niño y entonces los canalizan por sus habilidades en particular. Exactamente, y aun cuando hay errores, porque puede ser que cambie de opinión el niño, pues lo ajustan. O sea, si dice, oye, va camino a ser un técnico, pues de repente desarrolló una habilidad que es más matemática, no sé qué, y puede en algún momento cambiar. O sea, sí tiene esa cierta flexibilidad, pero si no, pues van todo su camino y dice, oye, yo sé que voy a ser un técnico avanzado en esto y ya, y no me preocupo por ser licenciado. Suena un poquito un mundo feliz de Aldous Huxley. Algo así. ¿Y a partir de qué edad Sí. Puedes empezar a detectar? Perfecto, mira. En términos psicométricos, desde los 2 años, 6 meses, las pruebas ya pueden empezar a evaluar. Yo prefiero esperar a los 3 o 4 años, porque ahí ya es más evidente, pero bueno, hay papás que desde temprana edad, pues sí les interesa, y bueno, la verdad es que entre más temprano lo encontremos, pues es mucho más sencillo el camino. A mí ya me llegan muchos adolescentes que pues ya pasaron por todos los problemas, y los papás de ahora no sabemos ni qué hacer, y ahí es cuando pues los encuentro, porque bueno, ahí son cuando vienen con muchas reprobadas, ¿no? Y es la paradoja de decir, oye, mi hijo reprobado me dices que es un genio o que es superdotado, ¿cómo es posible si reprueba, no? O sea, pareciera ser que la paradoja de, oye, ¿cómo es posible que si es tan inteligente, ¿por qué reprueba? Y entonces les doy el ejemplo de, por ejemplo, los autos Fórmula 1. Un auto Fórmula 1 tiene una capacidad de correr muy rápido, pero ¿qué pasa? Lo pones en la ciudad y hay un tope, pues no puede pasar el tope porque está pegado al piso. Entonces, aunque es un superauto, pues en condiciones de ciudad se vuelve un auto con problemas, no puede cruzar topes. Entonces, pues es un poco ubicarlo lo ubico en una pista de carreras y mira, oh, sorpresa, funciona súper bien. Es que, ¿sabes qué? Sí. Yo creo que en general, vuelvo a nuestro sistema de creencias, nos han educado, y a nuestros padres también, que con base en las calificaciones que te ponen, miden tu inteligencia y está súper mal. Yo me acuerdo mucho, y esta es anécdota personal, ¿no? Yo no soy genio ni nada por el estilo, pero yo recuerdo que era niña y entonces la maestra se levantaba al pizarrón y anotaba. Y entonces te explicaba. Y yo decía, ok, ya entendí. Sí. Pero entonces después inmediatamente vamos a hacer un ejercicio. Sí. Y lo hacías, ¿no? Sí. Aquí está, maestra. ¿Por qué terminaste tan rápido? Era la primera cuestión. ¿Copiaste? Sí. Pues no, es que la entendí. Ajá. Y termina rápido. Sí. Ok, te califican. Sí. Pasa el recreo, lo que quieras. Sí. Anoten, saquen libreta de tareas. Y te ponían una cantidad
estúpida de ejercicios de lo que Sí. ya te habían explicado Ajá. y además ya habías entendido. Repito, que repito. Y exacto, claro, ahí cobra sentido todo. Entonces yo me acuerdo que llegaba a casa Sí. y me decía mi mamá, ¿te dejaron tarea? No. Yo decía, ¿para qué la voy a hacer? Era mi lógica de niña. Sí. ¿Para qué la voy a hacer? Qué flojera pudiendo ver la tele, pudiendo Exacto. jugar, pudiendo hacer todo lo que me Claro, gusta. déjame Mejor, ser niño, mejor niña. les digo que no. Mejor Sí. les digo que no. Y entonces Sí. yo no tenía tarea. Sí. Llegaba a la escuela, ¿hiciste la tarea? No. ¿Por qué? Sí. Porque me aburrí. Entonces me estás contestando que te aburriste, es mala conducta y ¡zas! Me ponían mi tache en conducta, aparte del no hizo tarea. Que entonces llegaba fin de mes la evaluación. Sí. Y ¿sabes qué? Pues medio pasaste de panzazo o reprobaste. Sí. ¿Por qué? Porque te promedié el examen que había yo sacado buena calificación, Sí. más tu participación en clase, más que no trajiste la tarea y además me contestaste que no la quisiste hacer cínicamente Ajá. y además que no le dijiste a tus papás. Sí. Entonces por eso tienes una calificación. ¿Qué motivación era? Y entonces ya eras la burra, ¿no? O el burro. Sí, sí. Al contrario, en lugar de motivarte, terminas Claro. siendo algo Y me acuerdo frustrante. que mi mamá Sí. me veía haciendo algo que me gustaba. Ajá. No, tienes que estudiar. Pero es que ya me lo sé, pregúntame. así es. No me importa, dale otra repasada porque no te cae mal. ¡Qué horror! Y entonces, Sí. ¿qué pasó? Sí. Me dejó de gustar la escuela. Claro, exacto, exacto. Es que es el punto. Yo, mira, a mis alumnos les llamo aprendifelices. Vienen a aprender felizmente. Digo, ¿estás enojado? No vengas. ¿Estás triste? No vengas. O sea, en el sentido de, pues, si estás enojado no vas a querer aprender, si estás triste no vas a querer aprender. Mejor solucionemos tu tristeza, solucionemos tu enojo, y ya que estés feliz, ven y aprendamos. Claro, me encantó esa parte de tu filosofía. O sea, ojalá que yo la hubiera, o sea, ojalá que lo hubiera vivido mi mamá, lo hubiera sabido mi mamá y mi papá, Sí. mi vida hubiera sido otra, ¿no? Así Pero es. está encantador y está increíble que hoy en día puedan existir estas alternativas para que ahora, como padres, tengamos esas opciones. Sí, exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Está sí. increíble. Sí, finalmente, pues terminas siendo víctima del propio sistema. El sistema te sistemata, El sistema te sistemata, exactamente. sistemáticamente. Bueno, como podrán ver, los juegos de palabras con Toño Rada son... Ludista, iludinado, ludipoeta, logoclasta. Porque bueno, tengo un montonal de personalidades artísticas. Sí, exactamente. Los juegos de palabras son una constante en este episodio. Exacto, exacto. ¿Cómo funciona el cerebro de un genio? Uy, es una muy buena pregunta y estoy recordando mucho. Hay en el diario de un genio de Dalí, me encanta cuando él dice, esta mañana amanecí y voy a mandar construir murallas alrededor de mi casa. Mi cerebro no cabe. Entonces, híjole, vamos a decirlo, recordando sobre todo al Güerito, que era un genio mexicano que yo conocí, que se llama José Luis Robles Gil Cañedo. Él decía que el sistema educativo generaba obstrucciones, generaba coágulos. Y entonces, coágulos mentales, coágulos educativos, en donde te estancabas. Te decían el teorema de Pitágoras y te lo aprendías: A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y entonces ya, lo repetiste de memoria, está perfecto, y ya, dejas de pensar, te quedaste, exactamente, te quedaste ahí en tu triángulo pitagórico. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando rompes ese coágulo, cuando dejas que circule, pues te vas dando cuenta que el teorema de Pitágoras lo puedes generalizar hasta llegar al último teorema de Fermat, pero además puedes generalizarlo no solo con cuadrados, porque dices A cuadrado más B cuadrado, puedes decir A triángulo más B triángulo es igual a C triángulo, A círculo más B círculo es igual a C círculo. Porque cuando empiezas a entender que todo es geométrico, pues puedes hacerlo geométricamente desde el triángulo hasta el círculo, que es la variación. Entonces puedes hacer A pentágono más B pentágono igual a C pentágono. Entonces rompes el coágulo, haces una generalización que se va hacia el infinito, y ahí es cuando dices, la mente del genio siempre tiende a infinito, y luego se va al transinfinito, y luego se va a niveles todavía más infinitos que el transinfinito, y nunca acabamos de pensar en todo. Infinitos. Exacto, el transinfinito sería lo que trasciende lo infinito, y esa idea la tuve a los 20 años. Bueno, no la tuve yo, la leí de George Cantor, y dije, wow, o sea, me hizo la mente de entender de que hay conjuntos de números transinfinitos, donde hay números que son más infinitos que otros. Y cuando lo entiendes, dices, eso es una maravilla. Una O sea, maravilla. ¿cuándo hubieras pensado? Sí, yo siempre pensé en los infinitos, porque me era muy limitante la idea de pensar en un infinito. Entonces, Sí. debe de haber infinitos. Siempre dije eso. Esa te puedo decir, esa expresión muy mía, ¿no? Sí, Siempre sí, es. sí, sí. Alguien me decía, ¿cuánto me quieres?
infinitos, infinitos, o sea, Sí, sí. más allá de donde puedas llegar. Exacto. Interesante dilema de definiciones. Sí, siempre me encantó eso. El cerebro, el cerebro de Eugenio finalmente termina siendo algo bien complejo de entender. Sí, claro. Cuando murió Albert Einstein Ajá. en Princeton, finalmente murió en Estados Unidos, Sí. se hizo una autopsia que no fue como muy conocida. Después se robaron su cerebro y finalmente lo recuperaron hace un par de décadas, un poco más. Sí. Pero en la autopsia, en los estudios que dirigieron a ese cerebro para tratar de determinar por qué había sido un genio, Ajá. fue bien interesante. Lo primero que uno pensaría, vaya, Sí. conociendo cómo funciona el cerebro, que Sí. sería que tuviera muchas más neuronas. Ajá. Esto es que tuviera mucha más materia gris, es lo Ajá. primero que pensaríamos. Sí, sí. Y curiosamente encontraron que tenía más materia blanca, que Ok. es son las células de sostén, es la parte que le da simplemente estructura al cerebro. Ujú. Y ese fue el principal hallazgo que se encontró en el cerebro de Albert Einstein. Sí. Entonces realmente no sabemos qué es lo que le da estructuralmente o funcionalmente a un cerebro la capacidad de ser genio. Bueno, lo que yo también alguna vez leí sobre ese tema es que encontraron que en cuestión de peso y tamaño no había diferencia, pero lo que sí encontraron fue la interconectividad de las neuronas. Entre mayor capacidad o mayor interconectividad hay, mayor cableado hay, es cuando puedes generar, y yo estoy de acuerdo con esa idea, porque efectivamente tú tienes una idea del mundo de la música y tienes una idea del mundo de, no sé, de la ciencia, y de repente encuentras el puente, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito de Da Vinci, en donde él observó que cuando lanzaba una piedra en el lago, caía la piedra y generaba ondas, y eso lo ligó con la campana del campanario de la iglesia, en donde cuando la golpeaban, vibraba. Entonces de ahí sacó la teoría de que el sonido se propaga en ondas. Entonces, de dos cosas que son aparentemente inconexas, él encontró la conexión por ser muy observador. Y bueno, pues la genialidad está en encontrar esas conexiones que son poco comunes. Entonces, considero que por ahí va. Hay una cierta relación entre algunas enfermedades Sí, claro. y, bueno, particularmente el espectro autista se ha ligado mucho a ser genio, ¿no? Sí, Como claro. lo vemos Asperger. en la televisión, vemos particularmente Sí. Asperger, Bill Gates. lo vemos en la televisión con Sheldon Cooper, Sí, en la claro. teoría de Big Bang, Claro. lo vemos con Doctor House, Sí. y en la vida real hay también ejemplos. Sí. ¿Qué tan cierta es esta asociación entre el espectro autista y la genialidad? Ok, fíjate, lo interesante es que casi siempre buscamos, como estamos educados en el sistema convergente, una sola respuesta. ¿Cuándo fue que Cristóbal Colón llegó a América? 12 de octubre de 1492. Punto. Se acabó. Es la única respuesta posible. ¿Qué es un genio? Pues buscamos una respuesta. Pero yo lo que les digo como pensamiento divergente es, en realidad hay infinitas formas de genialidad. Infinitos grados de genialidad. Entonces, por dar un ejemplo muy bonito que considero que es parte de lo que les quería compartir de algo que considero genial en mí, que he desarrollado y que espero que les pueda parecer también algo similar, es que hace poco hice de una forma gráfica, una forma muy sencilla de explicar lo que es la lógica aristotélica, la lógica paradójica, la lógica aristotélica difusa y la lógica paradójica difusa. Esa última es, digamos, creación mía, porque no la he visto en ningún otro lado, pero las otras tres son, digamos, herramientas muy valiosas para que la comunicación humana global se pueda dar. Porque bueno, nosotros que nacimos en Occidente, pues nos quedó muy claro que nos enseñaron la lógica aristotélica, o blanco o negro, o todo o nada, hombre o mujer, binario, o sea, todo es muy binario. ¿Qué pasa? En la lógica paradójica, que es oriental, pues tenemos el signo del yin-yang, pues en lo blanco hay algo de negro y en lo negro hay algo de blanco, ¿no? Entonces esa lógica paradójica para Occidente nos suena paradójica y por eso es contrario a la opinión, y por eso decimos qué raro piensan los orientales, por la frase de Lao Tse que dice, quien sabe no habla y quien habla no sabe, pues te genera una paradoja de, oye, me lo está diciendo, pero si me lo dice entonces no sabe, pero si no sabe y ya no lo dice, o sea, empiezas a ver ese juego como paradójico en esa frase.
¿Qué pasa? Apenas en el año de 1965, Lofty, que era una persona que nació en Azerbaiyán, pero luego vivió en Irán y luego terminó estudiando y trabajando en Estados Unidos, pues desarrolló la lógica difusa. Y la lógica difusa, que salió su primer libro en 1965, pues transformó la lógica que habíamos tenido durante milenios, porque a través de la lógica difusa, pues puedes encontrar que eso blanco y negro se difumina en un montonal de tonos grises. Y es que la realidad es mucho más difuminada que extremosa. Entonces, lo chistoso es que es tecnología que ya la usamos todos los días. Por ejemplo, los celulares, en vez de que tenga 100% de brillo o 0% de brillo, tenemos toda una gradualidad de subir y bajar el brillo. Entonces, eso es lógica difusa. O sea, es el blanco y el negro y en medio hay una escala de grises. Exactamente. La vida es eso, una escala de grises. Es una escala de grises, porque volvemos, la probabilidad de lluvia no es 1 ni 0, es 0.9, 0.8, o sea, se va moviendo y puede que sí llueva, pero a lo mejor no, y puede que no llueva, pero a lo mejor sí, ¿no? Entonces es una difuminación y bueno, pues de hecho muchas de las palabras tienen interpretaciones difuminadas, entonces por eso hay la polisemia, ¿no? Dices general de ejército o en general de que algo sucede siempre, ¿no? Entonces hay esa polisemia que es difusa, que es algo que borroso, como que no podemos saber con totalidad. Y bueno, pues el cuarto ejemplo, que es lo que les llamo la lógica paradójica difusa, que es la que considero que la descubrí o la estoy desarrollando más, y que además estoy dándome cuenta que tiene relación con el número que descubrí que se llama holo. Pues bueno, la lógica paradójica difusa es ahora sí que esa difuminación aristotélica que es muy clara, de que vas de lo claro al oscuro. Bueno, pues tienes el símbolo del yin yang, que va de lo blanco a lo negro, pero en todas las tonalidades de grises. Por lo tanto, considero lo más cercano a la realidad, porque en realidad es muy difícil determinar esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro. O sea, todo está paradójicamente. Por ejemplo, me gusta mucho el cloruro de sodio. Por separado, el sodio y el cloro son venenos, y en conjunto son buenos para la vida. Entonces ahí estaría una sensación de lógica paradójica difusa, en donde dices, oye, bueno, exceso de sal, de sodio, de eso, ¿qué pasa en mi cuerpo? Pues hipertensión, falta de sal, ¿qué pasa? O sea, tú estás viendo que hay una gradualidad muy curiosa en todas las cosas y te va, pues bueno, abriendo a que no seas tan categórico de esto es bueno y esto es malo, como un aristotélico puro, ¿no? Que es el grave problema de los aristotélicos puros, de que o estás conmigo o estás en mi contra, y entonces pues todos los que están en su contra podemos sufrir. Sí, al final tienes razón, nada es negro, blanco, todo esto. Me llamó la atención lo que dijo. ¿Qué onda con el número que inventaste? El holo. Eso es una maravilla, porque estaba en el año 2000, estaba trabajando en la Secretaría de Energía, y de repente agarré un documento que era la historia del cero. Y entonces me puse a leer el documento de dónde venía el cero. Y bueno, yo siempre he tenido un pensamiento bipolar. Entonces tú me dices cero y yo dije el anticero. O sea, pensé la antítesis del cero. Dije, ¿qué sería el anticero? Y entonces, porque bueno, encontré que el cero viene de sefer en árabe, que significa, tiene una doble etimología, cifra, que significa vacío. Entonces el cero es vacío. Entonces dije, pues, ¿qué es lo contrario al vacío? Pues lo lleno. Y entonces dije, bueno, yo no sé árabe, pero sí sabía griego. Y bueno, holo es totalidad, es entero. Entonces dije, bueno, pues el anticero le voy a llamar holo. Porque, fíjate, la cuestión, en la primaria nos enseñaron la recta numérica, un mundo plano, en donde está el cero en el centro, bueno, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Positivos y negativos. Y dije, bueno, pues nada más agarras esto, le das la vuelta, se vuelve circular. Y entonces el cero y el holo están en los extremos. Es como cuando te dicen, eso yo lo ejemplificaba siempre mucho, a mí se me ocurría, ¿no? Sí. El amor, del odio al amor solo hay un paso. Sí. Y yo decía, el odio debe estar aquí para que haya un paso, y aquí, ¿no? Porque están muy lejos. Sí, sí. Pero es como lo veas. Yo decía, es un círculo. Ajá. Así. Claro, si lo recorres de aquí a acá, pues está lejos. Sí. Pero si lo ves desde este punto, están a un paso, ¿no? Ajá. Así lo ejemplificaba, se me hace súper lógico. Sí, no, y vamos, fíjate, vamos a dar un ejemplo
de colores, porque eso ayuda a que las personas entiendan este concepto. Si todos los números positivos fueran azules y todos los números negativos fueran rojos, pues es fácil reconocer cuál es negativo, pues es rojo, y cuál es positivo, azul. ¿De qué color sería el color cero? Digo, el número cero. Morado. Uno pensaría morado, pero estás juntando, pero ahora fíjate, el cero es ni azul ni rojo. Sí, claro, porque lo estás viendo así como el ejemplo que te ponía. Aquí ya es morado, pero acá. Ajá. El holo sí es morado. El holo, sí es Holo es morado. morado porque es la unión de lo negativo y lo positivo. Mientras que el cero es ni positivo ni negativo, ni azul Ajá. ni rojo. Acuérdate Y el del holo es círculo. tanto positivo como negativo. Tanto azul Sería como rojo. negro es morado. el cero. Podría ser negro, podría ser transparente, podría ser blanco, porque el Blanco. blanco no es ni verde, ni azul, ni rojo. Pero es la unión de todos los colores. Eso también puede ser el holo. Entonces, ese es el otro punto. El holo podría ser blanco o podría ser morado, pero en este ejemplo, el negro es ni Ausencia azul. de color. Ah, Es exactamente. que si el entonces ser sería humano o dejáramos transparente. de ver la vida lineal, Ajá. híjole, Uf. Otro gallo nos cantaría. Así es, así es. Porque es lo mismo, o sea, vivimos durante mucho tiempo en la Tierra plana, pues la Tierra plana matemática de la línea numérica, en donde pues te dijeron, para allá siempre es infinito, para allá siempre es infinito, y pues ya, Somos terraplanistas terraplanistas matemáticos. matemáticos, bueno. y mentales también. Y mentales. Y ahora fíjense cómo si es posible que de más infinito podamos llegar a menos infinito. Porque dices, oye, pues ¿cómo es posible que si ya llegaste de menos infinito pases a más infinito instantáneamente? O sea, ¿cómo es posible? Pues dices, tienes el 0 y tienes el 1. ¿Cuántos números hay entre el 0 y el 1? Infinitos. Pues entre menos infinito y más infinito hay infinitos números y está el 1. Claro. Ahí está, así de sencillo. Sí, claro. Mind blowing. Una felicidad. Y terminamos en lo mismo cada programa, te das cuenta. Sí, terminamos con la cabeza explotándonos. Eso. Qué interesante. Pero al final ya no nos dijiste la relación entre ¿Entre qué? el espectro autista y la genialidad. ¿Existe realmente? Ah, sí, es que volvemos. Al tener toda esta diversidad, efectivamente hay una diversidad autista que también tiene genialidad. O sea, yo tuve un alumno que era invidente, pues oye, tiene una discapacidad, pues sí, pero también era genio. Entonces, no hay, puedes tener esa doble especialidad o doble característica única, ¿no? Entonces puedes tener autismo, pero también puedes ser genio. O sea, no está limitada la genialidad a solamente ser completamente sano. De hecho, hay mucho genio loco. Entonces, es esa paradoja. El mismo Aristóteles se dio cuenta desde esa época de que, oye, hay algo que hace que las personas geniales pues actúen fuera de la caja, fuera de la sociedad, y pues que digan, está loco. Al final, un loco es un genio no diagnosticado, lo que decías al principio. Exactamente. Sí, y de acuerdo con esta estructura que estabas comentando ahorita, Sí. entonces un genio podría ser el holo y un loco podría ser el cero o al revés. Exacto, O sea, exacto. al final pueden estar Por- en los extremos, pero pueden estar un paso uno del otro. Exactamente, sí, tal cual, porque volvemos, todo es nada y nada es todo. O sea, es un juego ahí muy simpático, porque en el todo hay nada. De hecho, el todo incluye la nada. Y bueno, pues si lo vemos, por ejemplo, incluso también a nivel molecular. Un átomo tiene carga positiva y tiene carga negativa y también tiene neutrones. Neutras, sí. Entonces, la unión de esos tres forma el átomo. Entonces, los protones, los electrones y los neutrones, positivo, negativo y cero. Y la unión de todo eso, el holo. Entonces, el átomo es el holo. Siempre terminamos en el modelo atómico, aunque ya sea obsoleto. También el Exacto. programa pasado, ¿te acuerdas? Sí, sí. Así es. Y bueno, pues eso, ahora pásalo a la parte de Schrödinger, que es todo nebuloso, y pues ahí tenemos esa lógica difusa paradójica. Todos somos el todo. ¿Sí? Y todos somos nada. Así es. Así es. Qué hermético Nadie. también, ¿no? Exacto. Sí, sí, como es arriba es Y abajo. Osho Así vuelve a es. salir a relucir. Exacto. Así es. No, Osho me cae muy bien. Sí, sí, qué interesante. Pues yo creo que vale la pena tenerte nuevamente y que Las veces que platiquemos. quieran. Porque aparte Sí. hay algo que ya por tiempo no vamos a poder comentar en este episodio, pero Sí. que nos gustaría tomar en una siguiente oportunidad, Sí. que es cómo está la situación para los genios en México, qué se hace, qué hay, tanto por iniciativa privada como a través de apoyo gubernamental. Ujú. Entonces creo que valdría la pena que platicáramos al respecto en un siguiente programa. Muy
¿no? Además que hay gente a nuestro alrededor, y así debe de haber mucho más conocida, que tiene niños Claro. con divergencias, con neurodivergencias. Exacto. Y está increíble esa parte, saber qué hacer, falta mucha información. Sí. Mucha información, y a mí me parece increíble. Incluso quienes no tenemos niños con ninguna neurodivergencia, está padrísimo enterarte de todo esto, de las alternativas educacionales que hay, porque ya no son cerradas, ¿no? Ya no es de tienes que hacer la tarea, tienes que estudiar y tienes que... No, ya, ¿qué quieres? Claro, sin salirte de los límites, ¿no? Sí, Porque claro. no hay ser humano feliz sin límites, eso siempre he pensado, claro. Totalmente. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante y yo quiero darte las gracias por haber aceptado venir al programa. Me he divertido muchísimo y bueno, yo podría pasarme horas platicando contigo. Me ha encantado conocerte. Sí, es muy interesante el tema. Toño Rada, muchas gracias por acompañarnos y Muchísimas esperamos gracias. Te queremos tenerte. comprometer al siguiente, por Claro, favor. claro que Sí, sí. por favor. Con muchísimo gusto. Entonces, bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias. Yo soy Susana Holguín Yo soy Alberto Labra. y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos.